Y pues bueno, vamos a iniciar el tema del día de hoy que he titulado ¿Cómo honrar a Dios? ¿Cómo honrar a nuestro Señor Jesucristo? No sé si ustedes se recuerden que por allá de el 13 de octubre del 2010, eh, más de 10,000 millones de personas contemplaron un rescate increíble de una mina que se colapsó allá al norte de Chile, que se llamaba la mina San José. No sé si ustedes se acuerdan de ese acontecimiento. Pues a las 10 de la noche sacaron de la profundidad, de una profundidad de aproximadamente unos 700 metros, a un hombre que se llama José Enríquez González, uno de los mineros, el primer minero que salió. No sé si se recuerden de eso, pero yo creo que sí. Bueno, primeramente, antes de que pudieran rescatar a uno de ellos, pues se pensó que nadie había sobrevivido al hundimiento, al colapso que sufrió esta mina, y que los 33 atrapados que estaban allí morirían de hambre antes de poder ser rescatados o siquiera encontrados. Muchos de ellos eran ateos, agnósticos, no creyentes o medio creyentes. De hecho, este señor, José Enríquez González, fue apodado como el evangelista. Fíjense bien lo que sucedió. Durante el encierro, llevó a muchos de ellos a la fe en nuestro Señor Jesucristo. Él formó y lideró un grupo de oración con 39 Biblias que le habían enviado algunos amigos, y él dirigía curiosamente 2 devocionales al día. Se les hace algo curioso para nuestros días. Yo, sin saber, hace tiempo no había yo visto esta información, hasta apenas que empecé a organizar este devocional. Me di cuenta de que este José estaba organizando 2 devocionales al día durante todo su encierro. Curiosamente, nosotros estamos en medio de la pandemia, en la condición del encierro, y Dios me llevó y los llevó a ustedes a poder atender a 2 devocionales al día. Esto tiene que ser no solo una coincidencia. Para nosotros, como hijos de Dios, se manifiesta como una diosidencia. Dios quería que nosotros tuviéramos la misma experiencia. La gloria sea para el Señor. Nosotros no estamos atrapados en una mina colapsada, ¿verdad? Pero sí estamos aún en medio del encierro, aún en medio del confinamiento social. Y bueno, vamos a tomar esta referencia para dar testimonio, mis amados hermanos. Estos hombres, 33 hombres que salieron rescatados, dieron testimonio de la presencia de una persona más. Y curiosamente le llamaron la persona número 34. Otro hombre de ellos, un muchachito de escasos 19 años en aquel momento, que se llama Jaime Sánchez, dijo: aquí estábamos, de hecho, 34, porque Dios nunca nos ha abandonado aquí abajo, nunca nos abandonó. Fíjense nada más qué clase de declaración se genera de un corazón agradecido, de un corazón que comprende que hubo algo sobrenatural que los mantuvo a flote. Hoy yo no sé cuántas personas estén habitando en tu hogar. Aquí nosotros somos 3, pero la gloria sea para el Señor, porque nosotros hemos declarado que aquí siempre estamos 4. Hoy, gracias a Dios, y sin saberlo, mi hermano Jesús Palafox hace una declaración increíble en el reconocimiento de la presencia de Dios en su hogar. Él hizo el comentario, para quienes no lo oyeron, que desde que despertaron, después de agradecer a Dios, le pidieron que por favor inundara su hogar, llenara de su presencia su hogar. Y Dios cumplió ese anhelo del corazón de Jesús y de Miri. Y yo estoy seguro que en el hogar de Miri y de Jesús no solamente están 2,
están tres, está la presencia de Dios manifestándose allí. Jesús estaba con los mineros, Jesús está contigo, Jesús está con nosotros en tu casa, en tu espacio, en tu persona. Quiero decirles que cuando emergieron de la mina, los hombres rescatados vestían todos con camisetas similares y tenían estampada la frase aquí enfrente: gracias, Señor. Y en la parte trasera decía, a Él la gloria y el honor. Al momento de entrevistar a José Enríquez, él declaró algo muy poderoso y dijo: el verdadero héroe es Jesucristo. Él es el único héroe que debíamos o deberíamos mencionar. Aparte de lo que el hombre pueda haber hecho tanto dentro como fuera de la mina, Jesucristo es quien merece el honor y la gloria por siempre. Eso fue lo que dijo este hombre después de salir de muchos días de encierro allí en esa mina. Jesús nos enseñó a orar de una manera especial. Imagínense 69 días encerrados. Nosotros ya estamos rebasando ese número con mucho, ¿verdad? Pero la gloria sea para el Señor. Dios tiene el control de todo. Entonces, Jesús nos enseñó a orar para que el nombre de Dios, el nombre del Eterno, de Yahweh, de Hashem, de Jehová, fuera honrado a cabalidad, completamente. Eso lo podemos leer en Mateo 6:9, ahí en el Sermón del Monte, ¿verdad? Pero el mayor temor que tú y yo podríamos tener o deberíamos tener, mis amados hermanos, es que podamos hacer algo o decir algo que deshonre su nombre. Que el enemigo lo use, eso que tú hagas equivocadamente, para vituperar el nombre de Dios, para señalarlo, para de alguna manera hacer ver que Dios no tiene poder ni autoridad como para transformar nuestra condición, para poder hacernos crecer espiritualmente. Luego entonces el anhelo más profundo de nuestro corazón debería ser en todo momento que podamos ver el nombre de nuestro Señor Jesucristo honrado por nuestras acciones, por nuestros dichos, y que en esta sociedad en la que desgraciadamente ya el nombre de Jesús es tan trillado, tan vituperado, tan señalado, pues vuelva a ser honrado en nuestra sociedad. Y no solo hoy, sino para siempre. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Pues a través de nuestro ejemplo, a través del modelo de transformación que Dios ha traído a tu vida y que mucha gente necesita también. Entonces, ¿cómo deberíamos actuar para ver el nombre de nuestro Señor Jesucristo honrado en todo momento? Bueno, pues ahora sí vamos a entrar en materia y vamos a leer la palabra de Dios, que es la base que fundamenta nuestra creencia, nuestra fe, nuestra doctrina, y que de allí nosotros podemos tomar la bendición que Dios ha preparado. Así como lo decía nuestro hermano Jesús Palafox, ha preparado una mesa, ya está preparada. Dispongámonos, mis amados hermanos, a degustar todos esos manjares que el Señor preparó y que seamos nosotros bendecidos, fortalecidos, nutridos por su bendita palabra. Amén. Vamos a leer del proverbio número 30, de los versículos 24 al 33, y aquí se nos enseña y se nos incita a fomentar el bien y no el mal. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice: 4 cosas son de las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. Las langostas, que no tienen rey, y salen todas por cuadrillas. La araña, que atrapas con la mano, y está en palacios del rey. 3 cosas hay de hermoso andar, y la cuarta pasea muy bien. El león, fuerte entre todos los animales, que no vuelve atrás por nada. El ceñido de lomos, asimismo el macho cabrío, y el rey a quien nadie
a quien nadie resiste. Si neciamente has procurado enaltecerte, o si has pensado hacer mal, pon el dedo sobre tu boca. Shh. Ciertamente, el que bate la leche sacará mantequilla, y el que recio se suena las narices sacará sangre, y el que provoca la ira causará contienda. Fíjense nada más cómo es, ya estudiamos la situación de eh, el estilo profético, ¿no? Estilo narrativo de cómo se escribe en el estilo también poético, ¿ok? Pues este es un estilo 100% poético y por eso leemos cosas tan disparadas de un punto a otro. Leemos sobre hormigas, sobre leones, sobre mantequilla, imagínense, sobre sangre en la nariz y y bueno, ¿qué es lo que nos está diciendo la palabra de Dios? Nuestra vida entera debería estar dedicada 100% a exaltar el bendito nombre de Jesús y no autoexaltarnos o vanagloriarnos propiamente. De hecho, el autor de Proverbios dice, si como un necio te has engreído o si algo maquinas, estás pensando, dice, ponte a pensar que batiendo la leche se obtiene mantequilla y que sonándose fuerte sangra la nariz y que provocando la ira se acaba peleando. Ponte a pensar en eso mejor, en vez de que seas un necio engreído, un necio que se ufane de algo que ni le corresponde, ¿no? Bueno, llamamos a la gente agitadores si es que provocan discusiones, si provocan conflictos o si provocan enfado en otras personas. Y lo contrario a todo esto, pues es fomentar buenas cosas, buenas acciones. Nosotros, como verdaderos hijos de Dios, que estamos entendiendo toda esta bendita palabra, pues debemos buscar ser alguien que nunca fomentemos enfados, discusiones, conflictos, peleas, sino que debemos fomentar el bien. El hecho de que nosotros procuremos que la gente que nos rodea desee hacer las cosas correctas, hacer el bien. Nosotros nunca debemos buscar exaltarnos, sino exaltar a nuestro Señor Jesucristo. Exaltarnos en el término de engrandecernos, de glorificarnos, ¿no? Y tampoco de exaltarnos, de enojarnos, pero sí debemos engrandecer el nombre de nuestro Señor. Debemos buscar que siempre la gente busque y tenga la idea clara de honrar el nombre de nuestro Señor Jesucristo por lo que está viendo en nosotros, por lo que tú y yo podemos hacer para bendecir su nombre, para provocar que Él sea el exaltado. Les he comentado que cuando yo estuve un tiempo viviendo en Cuba, me dio mucha curiosidad ver que en la embajada de Estados Unidos, allí en La Habana, que propiamente no se le llama embajada, sino una secretaría de comercio, que está ahí en Malecón, en la calle principal de Cuba, de La Habana, curiosamente pegaban en los cristales todos los carnets de identidad de los cubanos que llegaban a Estados Unidos. Y a mí me quedó como curiosidad. Y por el otro lado, los cubanos ponían muchos letreros que ofendían a Estados Unidos por muchas acciones. Entonces yo analizando las cosas y comentando con una persona que tenía un rango muy elevado allí en el ejército de Cuba, me decía, le preguntaba yo, ¿y por qué ponen los carnets ahí? Dice, es que cada carnet que ponen allí, haz de cuenta que le tallan en la cara a Fidel Castro, pues su mala conducta, su mala forma de llevar un gobierno, su mal proceder, y lo señalan constantemente. Entonces, él se siente muy mal y por eso manda a poner los letreros ofensivos para Estados Unidos. ¿Qué quiero decir con esto? Que cada cubano que se iba y que llegaba a Estados Unidos y entregaba su carnet de identidad, era un motivo suficiente para señalar, para vituperar, para deshonrar el régimen de Fidel Castro ahí en La Habana. Obviamente muy bien merecido, ¿verdad? No podemos negar eso. Pero
¿Qué cosa es que le tallen en la cara a alguien y que le digan, mira, la persona que debería de estarte sirviendo, la persona que debería estar aquí en tu país, la persona que no debería de ni siquiera buscar salirse de su territorio, porque aquí tú le pudieras dar lo que necesitara como ciudadano, un buen trato, buena comida, salarios dignos? No, se va conmigo porque yo sí lo trato bien. Entonces tú eres nada, tú no sirves para gobernante. Eso es deshonrar a una persona. Bueno, este ejemplo se los puse porque en muchas ocasiones nosotros, como hijos de Dios, desgraciadamente, como no entendemos muchas cosas del reino de los cielos, nos regresamos al reino de las tinieblas o estamos entre la tablita, ¿verdad? Un pie en el reino de Dios y un pie en el reino de las tinieblas, cosa que no debe ser. Entonces, cada que nosotros nos equivocamos, le damos oportunidad a Satanás de restregarle en la cara a Dios y decirle, mira, tu hijo, mira por el que pagaste con tu sangre, mira por aquel que se supone que ya lo perdonaste y que debería entender que ya no tiene que andar revolcándose en el pecado, míralo, velo, ahí está. Eso es un motivo de deshonra para nuestro Dios. Y no nada más se lo dice a Dios, sino que la gente que nos rodea, esa gran nube de testigos que tenemos, se da cuenta de que andamos falseando. Y por eso Jesucristo fue muy claro cuando dijo, más te vale ser o frío o caliente, porque a los tibios los vomito. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en esa tibieza, te das oportunidad de hacer cosas que deshonran el nombre de Dios. Preferible, dice Jesucristo, que seas frío, que estés de plano perdido en el reino de las tinieblas, porque eso, pues ya todo el mundo sabe que tú andas en el desorden, andas fuera de los caminos de Dios y no hay manera de que le restrieguen a Dios ni que estén señalando a Dios como inepto por tus malas acciones, porque tú estás en el reino de las tinieblas, muerto en tus delitos y pecados. Pero si dices que eres de Jesucristo, que eres hijo de Dios, entonces compórtate como tal. Sé caliente en ese sentido, que la llama del Espíritu Santo avive el fuego de tu corazón para que tú hagas lo correcto, para que tú sigas siendo guiado a la verdad y a la justicia por medio del Espíritu Santo. Me di a entender perfectamente bien. Entonces, tenemos que honrar a Dios. No debemos darle oportunidad a nadie de que vitupere su santo nombre, que se burle de él. Amén. Bueno, hay que darle gracias a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos ayuda a tener una voluntad como su pueblo fiel para que presentando tú y yo el fruto de las buenas obras, seamos generosamente vistos y premiados por el Dios Todopoderoso, por Jesucristo nuestro Señor. Amados, nosotros tenemos que vivir la experiencia de traer fruto y fruto en abundancia a los pies de Cristo. Que seamos verdaderamente esos instrumentos que Dios quiere utilizar aquí en la tierra para exaltar su nombre, para glorificarse, para que cuando en medio de circunstancias, por difíciles que sean, al aplicar nuestra emuná, nuestra fe genuina, nuestra fe auténtica, siempre estemos gozosos, celebrando, victoriosos por el nombre de nuestro Señor, honrándolo en todo momento. Y para honrarlo, pues también tenemos que aprender a hablar el mensaje de nuestro Señor Jesús, a predicar el Evangelio, a llevar las buenas nuevas, a platicarle a la gente quién es ahora el que se levanta a favor de nosotros, quién es el que llena nuestras vidas con su presencia, quién es el que derrama su amor por todos y cada uno de nosotros, cómo nosotros hemos experimentado esa bendición. Entonces vamos a leer de Apocalipsis 9, del versículo 13 al capítulo 10, versículo 11, y vamos a ver cómo la palabra de Dios nos lleva a hablar sobre el mensaje de Jesucristo. Dice la palabra de Dios, Apocalipsis 9, versículo 13 en adelante. El sexto ángel tocó la trompeta
Y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Capítulo 10. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel, diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. O sea, es necesario que hables del evangelio. ¿Ok? Bueno, cuando tú y yo hablamos al mundo, a las personas que nos rodean, acerca de Jesús, en automático allí ya estamos honrando su nombre. Ya lo estamos poniendo en el lugar que le corresponde. Mucha gente no se va a interesar de lo que tú hables, pero algunos sí. Para aquellos que creen, el mensaje les sabrá dulce como la miel y sus vidas serán transformadas por el poder de nuestro Señor Jesucristo y de su Espíritu Santo, así como estamos siendo transformados tú y yo. Eso es honrar a Dios. Eso es honrar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, fíjense lo que sucede. Las terribles advertencias del juicio continuaron con el sexto ángel tocando su trompeta. Había un conflicto armado terrible. Dice que el número de las tropas de la caballería llegaba a 200 millones. ¿Se imaginan ustedes qué impresionante debió haber sido esa tropa? Algo increíble. Iba a haber muertes violentas, iba a haber muchos heridos. Había un conflicto armado en ese momento, ¿verdad? Pues en el siglo XX vemos cómo fue probablemente el más violento de la historia. Y el primero en el que se vieron tales situaciones en los conflictos armados. Y vemos también que había muy poco arrepentimiento, mis hermanos. Aun cuando la gente se mató en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial de una manera inmisericordia, aun cuando hubo el holocausto de los judíos, aun cuando estamos viendo ya
todo lo que se está cumpliendo proféticamente, aún hay muy poca gente que quiera arrepentirse y voltear a Dios. Vemos cómo dice ahí la palabra de Dios entre el versículo 20 y el 21. Dice, el resto de la humanidad, los que no murieron a causa de estas plagas, tampoco se arrepintieron de sus malas acciones, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, plata, bronce, piedra y madera. Les he pedido, por favor, que si todavía tienen algún ídolo, algún santo, haz un niño Dios ahí guardadito porque no le vaya a dar frío, ¿ah? Sáquenlo, destruyan todo eso, mis amados hermanos. Esa es una adoración a los demonios. Yo se los estoy diciendo en el amor de Cristo. Mis amados, estos entes, los ídolos, las imágenes, los santos, lo que ustedes puedan tener todavía ahí, de los crucifijos, es cosa que para Dios es abominación. No lo estoy diciendo yo de mi propia persona, la palabra de Dios los dice. Y arrepintámonos antes de que llegue el día en que el Señor nos llame a su presencia y nos diga, hey, ¿qué pasó contigo? Tú escuchaste la palabra, tú escuchaste mi ordenanza, te lo dije repetidamente. ¿Qué pasó contigo? Esos ídolos, esas tallas de madera, esos dibujos o esas estampas o lo que como le quieran llamar, esas imágenes, no pueden ver, no pueden oír, no pueden caminar, dice el Señor, y es verdad. Entonces, hagamos lo propio, mis amados hermanos. Hoy es el día de la liberación. Si tú todavía tienes por allí algo que te esté estorbando en tu relación personal con Dios, deséchalo. Dios no puede establecer su presencia en un lugar donde hay idolatría, donde todavía se pasean los demonios que están escondidos atrás de las imágenes de los ídolos hechos de manos humanas. Amén. Entonces, botemos todo eso, pero destruyámoslo. No se les ocurra por ningún motivo, mis amados, agarrar una imagen. Digo, esto nada más dice aquí, mi familia y yo serviremos al Señor. Es una declaración de Josué 24:15. Pero si fuera esta una imagen, yo no tengo el derecho de agarrar esta imagen y porque siento feo, porque la voy a romper, porque me costó, porque me la regalaron, siento feo de romperla y de destruirla. Y mejor se la regalo a mi amigo, a mi vecino. Y ¿saben lo que yo estoy haciendo en ese sentido? Mandándole una maldición. Dejando que la maldición que yo tenía aquí en mi hogar por esta idolatría pase a otro hogar. Y eso es lo que no debemos hacer. Preferible es romperla, destruirla y botarla. No va a pasar nada, nada mal. Va a pasar todo lo mejor, lo contrario, lo bueno. Porque entonces estaremos derribando los altares que hemos dejado que se construyan para adoración de los demonios y estaremos levantando entonces ahora sí un altar de adoración al Dios vivo, al Dios verdadero, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, al Dios del que nos habla la palabra. Amén. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Y por último, dice el versículo 21, tampoco se arrepintieron de sus asesinatos, ni de sus artes mágicas, de su inmoralidad sexual, de los robos y de todos esos delitos que para Dios son pecado, mis amados. O sea, tenemos que arrepentirnos de eso. Nosotros estamos saliendo todavía airosos de esta situación. Jesucristo pagó por nuestra vida. Él va a cumplir su promesa hasta el final. Pero tú y yo tenemos que hacer lo que nos corresponde aquí, en este momento. Miren, honestamente solamente tenemos que ver las noticias para constatar que estas palabras, que todo lo que la palabra de Dios ha declarado, se está cumpliendo en nuestro tiempo. Estamos en los tiempos finales, mis amados. Cada vez que avancemos un poquito más en el tiempo, nos vamos a ir dando cuenta de que todo lo que está escrito se va a ir cumpliendo en su tiempo perfecto. Entonces, tenemos que estar conscientes de que debemos honrar a Dios en todo momento. ¿Y cómo lo vamos a honrar? Haciendo lo propio para nosotros y predicando la palabra, hablando de Jesús.
Dice la palabra de Dios ya en el capítulo 10 de Apocalipsis, versículo 1, dice, entonces Juan vio a otro ángel poderoso que bajaba del cielo envuelto en una nube. Esto podría sonar, ¿verdad? Como nuestro mismo Señor Jesucristo. Él está envuelto en una nube. ¿Se acuerdan cómo fue llevado al cielo? Dice la palabra de Dios que fue llevado entre las nubes. Y esto de la nube, si se recuerdan desde allá, desde el Antiguo Testamento, simboliza la presencia de Dios en la vida del ser humano. ¿Se acuerdan cuando en el Éxodo, cuando salió el pueblo judío de Egipto e iba rumbo a la tierra prometida, Canaán? Dice la palabra de Dios que una nube acompañaba al pueblo de Dios y una columna de fuego. Por lo tanto, la nube y la columna de fuego siempre van a estar simbolizando la presencia de Dios en la vida del ser humano, en la vida de quienes depositamos nuestra fe y nuestra confianza en Cristo. Dice también que hay un arco iris sobre su cabeza, que también simboliza la presencia de Dios. ¿Se acuerdan cuando hizo la promesa de que nunca más volvería a arrasar al ser humano con un diluvio? Y por eso puso el arco iris como símbolo de el cumplimiento de esa promesa. Cuando Noé, bueno, pues ahí está. Todo esto es lo que simboliza la presencia de Dios. Dice la palabra de Dios que su rostro de ese ángel era como el sol y sus piernas parecían columnas de fuego. Pues esta descripción, mis amados hermanos, es muy similar a la de nuestro Señor Jesús en Apocalipsis 1, de los versículos 12 al 16 que ya estudiamos, que dice también que allí en el versículo 3 del capítulo 10 de Apocalipsis nos dice que dio un grito tan fuerte que parecía el rugido de un león. Y ahora ustedes y yo ya pudimos entender quién es ese león de la tribu de Judá. ¿Quién es? Jesucristo. Eso ya lo estudiamos en el capítulo 5, versículo 5 de Apocalipsis. Entonces, nosotros tenemos que ver que el león es descrito como el poderoso entre las bestias, que no retrocede ante nada. Lo acabamos de leer hace un momento en Proverbios 30:30. ¿Verdad? En ese entendido, nosotros podemos ver a nuestro Señor Jesucristo manifestándose de una manera gloriosa. Jesús le da el pequeño rollo a Juan y le dice, ese pequeño libro, que lo tomara y que lo comiera. Y le dice ahí en Apocalipsis 10:9, te amargará las entrañas, pero en la boca te sabrá dulce como la miel. Bueno, pues el mensaje del Evangelio, como lo dije hace un momento, tendrá un sabor amargo para quienes lo rechacen. De hecho, recuerden que nuestro Señor Jesucristo viene a ser la piedra del ángulo, que para muchos va a ser piedra de tropiezo, para aquellos que lo rechacen. Se vuelve a repetir esa misma condición aquí. Aquellos que rechacen el Evangelio de Jesucristo van a sufrir de una condición de amargura, de podredumbre, de muerte eterna. Pero dice, a quienes lo acepten, pues les será dulce como la miel. ¿A ti qué te ha parecido el escuchar todo esto? ¿Qué te ha parecido el Evangelio de Jesucristo? ¿Qué te ha parecido las enseñanzas que la palabra de Dios nos ha traído? Sí o no, con toda razón puedo decir que es como un manjar, es una delicia el poder degustar la palabra de Dios, poder meditar en ella, poder estar atentos a la voz de Dios. Es como miel en nuestra boca, mis amados hermanos. Yo creo que tú así también ya lo percibes y lo vives, porque por algo Dios te llama y tú atiendes a su llamado. Si para ti esto fuera algo que la verdad no me gusta, me sabe amargo, no tiene sentido que yo esté conectándome en la mañana y en la noche, pues lo voy a hacer cada de vez en cuando. Digo, hay mucha gente que desgraciadamente toma la actitud de esa tibieza y pretenden que hay de vez en cuando de repente se puedan acercar y escuchen la palabra de Dios, ¿va? Muchas veces, pues,
argumentan que lo están haciendo solos en su casa, pero pues acuérdense que Dios nos llama a congregarnos, a estar unidos como un cuerpo. Hay muchos hermanos que tristemente, y lo digo con mucha tristeza, solo participan cuando van a ser vistos, cuando van a ser escuchados, cuando van a participar de una oración. Qué triste es ver que lejos de honrar el nombre de Dios, exaltar el nombre de Jesucristo, solamente lo hacen para exaltarse, para que mucha gente diga, ay, qué bien ora, ay, qué elocuente es, cómo estará conectado con el Señor, que vean qué clase de oración se avienta, qué espiritualote se ve. Qué pena, la verdad, porque Dios sabe el trasfondo de nuestros corazones. Dios sabe verdaderamente cuál es la intención de tu corazón cuando levantas una oración en público. Nosotros tenemos que ser muy cuerdos, muy coherentes entre lo que estamos aprendiendo y lo que estamos haciendo. Dios nos llama a estar conectados con Él día a día. ¿Para qué? Para llenar nuestra lámpara, para estar rebosando en nuestra vida, para que de esa manera, mis amados hermanos, nosotros tengamos elementos con poder y gloria para rechazar al enemigo, para soportar las pruebas, para levantarnos con autoridad en medio de cualquier circunstancia o situación, para estar nutridos espiritualmente y tener un espíritu férreo, un espíritu poderoso. Y por último quiero comentar, cuando entrevistaron a esos hombres que emergieron, que pudieron sacar de la mina colapsada de San José, allí en el norte de Chile, después de 69 días, el comentario más fuerte que hizo uno de ellos es que simplemente necesitaban la presencia de Dios en su vida, porque eso era lo que les estaba dando la fuerza para resistir. Su espíritu estaba fuerte, aunque su cuerpo estaba increíblemente débil. No tenían el alimento normal. De hecho, tuvieron que racionar su alimento y muchos días antes de ser rescatados ya se habían quedado sin alimento y sin agua. Tuvieron que hacer un ayuno prolongado obligado. Pero quiero decirles que su espíritu, que ya estaba fuerte después de escuchar la palabra de Dios durante muchos días, 2 veces al día, en esos devocionales que este hombre hacía y que llevó a los pies de Cristo a todos los demás, por el temor, por la angustia, por lo que ustedes quieran y manden. Por eso nosotros podemos comprobar fielmente que la palabra de Dios es clarita y dice que lo que nos pasa nos conviene. A estos 33 hombres les convino que la mina se colapsara, porque allí tuvieron la oportunidad de no solamente conocer la palabra de Dios, sino experimentar la presencia de Dios en sus vidas. Y esto lo sacó adelante. Les dio la fuerza, les dio el ánimo, les dio la entereza para espiritualmente fortalecerse, mis amados hermanos. Y cómo es Dios tan amoroso, que en los primeros días Él se mostró en ese gran amor y en los últimos días dejó que pasaran por una prueba muy fuerte. Pero el día de hoy, déjenme decirles que les convino 100% porque hoy tienen salvación y vida eterna. Y porque hoy seguramente siguen predicando la palabra de Dios. Porque eso que les sucedió, mis amados hermanos, cuando ellos sentían que todo se les venía encima, y digo literalmente todo porque se colapsó la mina, imagínense, cuando sentían que su vida ya no podía seguir, cuando sentían que la muerte era inminente, apareció Dios en el preciso instante, en el momento justo. Recordemos que Dios es puntual. Amén. Y nosotros tenemos que ser así. Entonces, hoy seguramente no solamente esos 33 hombres que salieron de la mina se convirtieron al Señor. Seguramente la gente que les rodea, esa gran nube de testigos que está alrededor de ellos, también han tenido la oportunidad de salvación y vida eterna. Es glorioso ver cómo Dios usa algo que de alguna manera para una persona debería de ser una gran catástrofe,
debería de ser una condición que lejos de acercarse a Dios, se quisiera ir huyendo de la presencia de Dios o no creer, ni siquiera escuchar nada de Dios. Ver cómo Dios transforma todo eso para su gloria en bendición de nosotros. Hoy a lo mejor tú estás pasando por situaciones difíciles, por enfermedad, por problemas económicos, por algo en particular. Pero hoy te quiero decir que Dios está contigo. Esa es la persona adicional que nadie ve, pero que tú sí percibes, que tú sí sientes, que tú sí experimentas, porque la presencia de Dios en tu vida es manifiesta, ya no se puede ocultar. Tú ya no puedes decir, es que yo no sé cuando hablan que la presencia de Dios está aquí. Tú lo sientes, tú lo has palpado, lo estás viviendo, porque por algo ahora te viene a ser como miel a tus labios, a tu boca, la bendita palabra de Dios. Y es por eso que nuestro Señor le dice a Juan al final del versículo 11 del capítulo 10 de Apocalipsis, le dice que llevara el mensaje afuera. O sea, a los mineros les permitió salir para que llevaran el mensaje afuera de la mina. Ahí de donde el Señor los había rescatado, solamente iba a ser un preámbulo para lo que vendría posteriormente. Hoy el Señor nos está manteniendo en confinación, en un confinamiento, mis amados hermanos, pero es para que tú y yo salgamos a predicar la palabra de Dios, a llevar el mensaje afuera. Dice el versículo 11 de Apocalipsis 10, tienes que volver a profetizar acerca de muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Tú estás ahora ya siendo capacitado por el poder de la palabra de Dios para predicar esa palabra, para llevar la bendita palabra de Dios a muchos y permitir que el nombre de Dios se glorifique. Y tú y yo honrar a nuestro Dios Todopoderoso a través de esas acciones. Hay que pedirle a Dios que nos ayude en todo momento a proclamar el Evangelio fielmente y a ver de nuevo el nombre de nuestro Señor Jesucristo honrado en medio de todos los problemas que nos pudieran rodear o que nos están rodeando. Que en medio de toda esa problemática, Dios sea honrado. Y por último, tenemos que aprender a sacrificarnos por el honor de Dios, por el honor de nuestro Señor Jesucristo. Mis amados, nosotros no deberíamos esperar tener una vida exenta de problemas. Debemos agradecerle a Dios por los problemas que nos manda, por esas condiciones o situaciones que Dios permite que pasemos. Debemos agradecerle porque a través de eso Dios se va a glorificar en nuestra debilidad, en nuestra necesidad, en nuestra angustia, en nuestra enfermedad. De hecho, nuestro Señor Jesús nos advierte ahí en Juan 16:33 que tendríamos que afrontar aflicciones. Dice, en el mundo tendrán aflicción, pero no teman. Yo ya vencí al mundo y esa victoria ahora es la que nos da para que podamos salir adelante y honrar el nombre de Dios al tener la fe suficiente para seguir alegres, para seguir felices, para celebrar el día a día, mis amados hermanos. Amén. Con cántico nuevo, con alabanza, con adoración. La fe nunca nos va a evitar las dificultades que tengamos que pasar, pero sí nos va a ayudar a superar todas esas dificultades. Nos va a ayudar a superar todos esos problemas, mis amados. Es la fe la que mantuvo a esos hombres en esa mina colapsada durante 69 días. Fue la fe, mis amados, que se desarrolló en ellos, que los levantó y que les dio la manera de cómo superar ese problema, teniendo la confianza en que Cristo estaba allí con ellos. Sabiendo perfectamente eso, dijeron, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hoy lo declaro para tu vida en el nombre de Jesús. No te centres en tus problemas, sino céntrate en aquel que te sostiene durante los mismos problemas, estando dispuesto a sacrificarte tú para traer honra a su nombre. Esos hombres llegaron al entendimiento, mis amados, después de seguramente 30 días, 40 días, de que el sacrificio que estaban haciendo era para honrar a Dios, esperando
lo que Dios había determinado para ellos, confiando en que Dios iba a hacer lo mejor para ellos. Y quiero decirles que si aún Dios hubiera permitido que hubieran muerto allí, ellos habían honrado el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, al confiar, al depositar su fe. Amén. Esa es la realidad en el nombre de Jesús. Hoy es el día, mis amados, de levantarnos en autoridad, tú y yo, para honrar el nombre de Dios, para no permitir que su nombre sea vituperado más nunca por nuestras acciones, por nuestros dichos. Amén. Es el tema del día de hoy, mis amados. La gloria sea para el Señor.